Bueno, iniciamos. Entonces habíamos quedado ayer en nuestro PIP, un operador especial que nos permite, pues básicamente construir eh, unos flujos más simplificados sin tener que utilizar el operador especial eh, o signo peso para ser llamado a la base o a un tipo de variable específica. Mm, Veíamos cómo el uso o la interacción de los diferentes variables en una base de datos, pues nos dan información interesante respecto del ingreso, de si una persona tiene o no personas a cargo, cómo se puede comportar respecto de determinado comportamiento. Lo mismo pasa en cualquier escenario, escenarios de compra, si queremos sacar campañas específicas para la compra de vehículos, de motos, dependiendo del tipo de vehículo, unos más grandes, otros más pequeños, con mayor o menor seguridad, con diferentes tipos de colores, pues que al final eso está muy influenciado por dónde vivimos, nuestro entorno, mm, eventualmente pues la capacidad de pago que tengamos para poder darnos ciertos lujos. Y pues al final son componentes que nos lo da es un conocimiento del entorno, esas variables cualitativas que es necesario que tengamos en cuenta al momento de explorar y de desarrollar los procesos de análisis. Hoy solo vamos a trabajar en R, vamos a tener una sesión específica donde pues vamos a hacer un breve repaso de las diferentes funcionalidades que encontramos en Excel, pues que siempre es importante conocer y pues tener cierta diversidad cuando de pronto no contemos con uno u otro paquete. Em, bueno, entonces ya habíamos validado nuestro operador especial. Mm, Ya habíamos también tratado tangencialmente el uso de la varianza, pues nuevamente tenemos funciones de table para poder generar pues tablas numéricas, tablas con agrupaciones sin tener que hacer el group by. Em, y pues al final tener información respecto de la varianza o si queremos utilizar, bueno, vamos a utilizar el PIP de la base 1 para agrupar por género, que me genere la cuenta n igual a n, eso es pues la cantidad de registros que encuentro. Varianza, que va a ser igual a varianza de ingresos, media igual a media de ingresos, y así sucesivamente podemos construir nuestra tabla de resumen, es como nuestro summary em, de, de datos, ¿sí? Aquí podemos construirla, entonces si queremos ver o hacer la validación que tanto o cómo se comporta género respecto de la cantidad, cuántos tengo, femenino, masculino, varianza, la media del ingreso o la media de los activos o del patrimonio, pues todo depende de lo que queramos hacer. Entonces, pues muy parecido a esto es lo que van a empezar a hacer o a construir dentro de su proyecto donde empezamos a construir, ¿sí? Empezamos a decir, bueno, tengo una base de datos, esto lo vamos a ver intuitivo, estable y fácil de calcular, que hay unas medidas específicas para hacer la eliminación de ruidos o de variabilidad que puedan tener los tipos de datos, pues eso dependiendo también de lo que queramos llegar a construir. Y pues al final empezar ya a desarrollar, ya como hemos visto estadística descriptiva, diseño un informe ejecutivo y presenta el código en R, esto es R Python o app similar. Em, el plan de trabajo de procesamiento de datos, necesito hacer una lectura, transformación de variables instrumentales, em, que al final ese tipo de transformación no es más allá de darle un sentido un poco más eh, general a nuestros datos, y empezar a construirlos en función de cuando hacíamos la validación de, bueno, si yo tengo un tipo de dato específico y quiero definir una variable de ahorro, entonces vamos a empezar a construir una variable de ahorro. Una variable de default, entonces como ya sé que tengo por acá mi calificación externa y tengo una mora máxima, pues voy a revisar cómo se comporta esa mora máxima y para mí el modelo
que voy a utilizar es un modelo de originación para créditos de vivienda. Es créditos de vivienda, cómo se comportan las tasas del mercado, cuál va a ser mi capital expuesto. Voy a tener una idea de cuál es la capacidad de pago que debe tener un cliente para que yo le pueda prestar 100, 200 millones de pesos para un crédito de vivienda y pues ahí va a influenciar o va a influir mucho la capacidad de pago, pues dependiendo de la cuota y al final cómo lo quiera construir. O si mi misión está enfocada en elaborar un score para determinar cuál es la capacidad de ahorro, pues también si tengo la capacidad de pago, puedo calcular la capacidad de ahorro sin mayor problema. ¿Cuánto debería ahorrar? ¿Cuál es la propensión marginal que tiene el ahorro? Pues también la podría calcular sin ningún inconveniente. Bueno, entonces ya sabemos construir pues información genérica, que eso nos sirve en cierta forma para tener un resumen de nuestros datos. Si queremos calcular, pues ya con la función de Plir, pues podemos traer la librería de Plir, podemos traer nuestra desviación estándar directamente, sin mayor inconveniente. Entonces podríamos sacar cuál es nuestra desviación estándar de cada una de estas variables. em, o simplemente la media y pues las funciones reservadas, que pues las más útiles van a ser media, la desviación estándar y si quiero sacar el coeficiente de variación, ya saben cómo interactúa la media, el promedio con la desviación estándar para poderlo sacar o simplemente con la desviación estándar que al final nos dice el coeficiente de variación o la desviación estándar para tener un número plano, em, cómo se estaría comportando esa serie de datos. Em, Seguimos repasando funciones, es algo que se aprende con la práctica y pues al final van a poder manejar sin mayor inconveniente, que es muy similar pues obviamente a la desviación estándar que nos trae de Plir y pues sigma, pues que al final es el cálculo manual de lo que estaríamos haciendo con un SD. Sí, que pues al final no vamos a tener 993, 969, solo que cambia en función de la desviación poblacional a la desviación muestral. Que al final, pues todo depende también. Si estoy en un universo o mi población, tengo una base de datos donde la empresa en la que estoy o el proyecto que estoy haciendo, pues ese es todo mi universo, o si lo voy a considerar como un grupo específico para poder corregir un poco la desviación y que no sea tan, digamos que tan volátil. Pero pues al final, desviación muestral, la desviación estándar poblacional, pues esa la podríamos trabajar en nuestra base de datos, pues partiendo del hecho de los 1900 registros, que al final son los que tenemos como un universo, ¿sí? Un universo de datos sin hacer una especificación más allá, pues partiendo del concepto de población y muestra, y pues que al final todo modelo econométrico viene a ser una representación muestral, pues dependerá del objetivo que le queramos dar y si utilizamos la desviación estándar poblacional o la desviación estándar muestral, que al final sería la que se acercaría un poco más a lo que hacemos con los modelos de pronóstico. Pero pues al final todo esto lo unimos y ya le damos un poco más de sentido cuando estemos hablando de Akaike y Strauss, que son unos eliminadores o unos criterios de simplificación que trabajan de forma un poco más global. Nada más que acá nos da idea para saber cuál es la varianza, la, qué tanto se aleja mi promedio de observaciones, que son 2 millones, 3 millones, respecto de los extremos. Entonces, no, por cada 3 millones que tengo, resulta que por encima tengo una lejanía de 5 millones de pesos. Puede que le esté prestando a gente que gana entre 2 y 7, 8 millones de pesos. Sí, pues al final eso va a depender
de la volatilidad que tenga mi segmento y los criterios de simplificación y estabilidad del segmento. Entender que si tenemos una volatilidad muy alta, una varianza muy alta respecto del grupo que estemos trabajando, nuestros parámetros muestrales o nuestros betas se van a encontrar con demasiado ruido al momento de llegar a un pronóstico. Sí, que eso ya lo vamos a ver con estadística inferencial. No es más, es lo mismo del manejo de funciones, pues ya la estadística descriptiva, si bien hay otros componentes como la simetría, la curtosis, cuando un tipo de dato es platicúrtico, mesocúrtico, eso se los dejo en una presentación para que lo puedan consultar en cualquier momento, pero pues al final con digamos que la información, lo que necesitamos para poder llegar a a nuestra primera regresión y empezar a entender cómo le podemos dar vida a esos conceptos econométricos que nacen en Gujarati respecto de beta cero y beta uno, como en el mundo real los podemos ver trabajando. Y ya pues nos vamos enfocando en darle mayor complejidad y que incluso una regresión lineal simple eh, y su vertical de regresión lineal múltiple puede tener la complejidad que nosotros creamos. Y ya después de entender el concepto, poder irnos a técnicas un poco más avanzadas como los árboles de regresión y las mismas redes neuronales. Entonces, hasta acá ya hacemos un repaso de estadística descriptiva en su componente general para ya llegar a nuestro mm, base principal del curso. Les compartí hace unos minutos todo el código donde van a encontrar desde la regresión lineal, pues de pronto encuentran alguna excepción del código, algunas librerías que se muevan por mi versión 4.3.3, 4.3.4. De pronto las versiones que tienen pues ya están un poco más actualizadas, pero al final no se está citando o trayendo pues librerías que sean absolutamente nuevas, sino pues que la mayoría del concepto ya viene con RegNest, con el mismo uso de librerías, pues que nos permiten en cierta forma llegar Net, Caret, DevTools, el mismo Shiny en algunos casos, sin traer o pues darles una mayor complejidad. Y pues ya vemos el uso un poco más avanzado de lo que son las redes, cómo construir las funciones y cómo podemos llegar a desarrollar funciones de eliminación, que esto pues como tal son limpiadores de código, limpiadores de base de datos, pues que se encargan de depurar la información. Si nos entregan un tipo de dato o identifican qué tipo de datos, si estamos ante un integer o estamos en un string, y pues al final nos va a hacer un tipo de simplificación y de lectura que pues nos va a ayudar a correr nuestras regresiones y nuestras redes neuronales cuando estemos ya en esa etapa. Pero para llegar allá, pues arrancamos del concepto primario de la econometría, que quizás de aquí en adelante parte todo lo que vemos en econometría, lo que hoy vemos también en series de tiempo, cuando vemos los ARIMA, los ARFIMA, los ARTASH, los GART y los modelos autorregresivos, que pues en principio también tienen cierta base en todo lo que son pues digamos que la naturaleza de todo modelo está en función de un promedio. Aunque nos parezca una medida simple, el promedio es la génesis de muchas de las bases que nosotros hoy podemos tener para construir cualquier tipo de proceso o de modelo. Incluso la génesis de los mínimos cuadrados ordinarios, pues es un promedio. ¿Sí? Entonces, pues al final eh, es la génesis de lo que hoy conocemos y hemos estudiado tantos años. La misma las mismas expresiones de Cobb-Douglas, las expresiones que veíamos en los operadores de la proposición marginal, el KP, KT, el K punto, que pues se empiezan
a construir o a dibujar en función de medias poblacionales, pues que pasan y se traslapan a medias muestrales y pues todo lo que implica la econometría, que hoy en día en Colombia específicamente solo existe un programa especializado en econometría, fue de los primeros que viene de la Universidad Externa y los que ya han evolucionado más como posgrados a nivel de maestría en inteligencia artificial. Quizás hoy la que domina el programa de inteligencia artificial es la Universidad Javeriana con la maestría en inteligencia artificial y en bioingeniería. Eh, Te permite hacer la doble titulación si quieres tener dos maestrías en maestría en inteligencia artificial y bioingeniería. Muy robustos, muy asociados con el campo médico, procesamiento de imágenes, donde se torna bastante interesante el uso de la inteligencia artificial, la Sergio Arboleda, la Salle, entre otras universidades que empiezan ya hoy en día a sacar muchos programas de ciencia de datos, la misma IAFIT, que tiene maestría en ciencia de datos, muy buena universidad. Em, la Universidad de Ibagué creo que también tiene programa de ciencia de datos. Em, pues entre otras universidades, ya casi que todo programa hoy en día tiene una especialización o maestría en ciencia de datos, inteligencia artificial, business intelligence. Mm, que pues muchos de esos nódulos pues empiezan a orientar y actualizar profesionales. Digamos que a pesar del boom que se ha visto en este entorno, pues los pasos grandes pues vienen desde hace unos 3 4 años, sin que se diga que no estaba avanzando, solo que pues era de ciencias o de especialidades un poco más enfocadas en los datos, solo que pues con el auge ya casi que cualquier programa debe tener conocimientos en este tipo de programas. Y pues dentro de eso sí está el manejo y conocimiento de R, Python, Tableau, Power BI y SQL, pues que prácticamente con eso alcanza a abarcar gran parte del contenido. Ya entre esos mismos programas empiezan a generarse otros nuevos. em, y pues a desarrollar otros tipos de disciplinas, como ARGIS respecto del procesamiento de datos espaciales y la potencia que nos entrega Python para poder configurarlo a nuestra necesidad. Bueno, entonces arrancamos con nuestra primera regresión, eh, que pues ya también la hemos pasado, hecho en algún momento de la carrera. Sí, Ana. Profe, disculpe, es que ese script creo que tampoco lo envió por correo o yo no lo tengo. Lo envié hace como antes de empezar la clase, Mm, no me cargan o no sé. pero miro si sí. Entonces, a ver, chequeamos. Hay uno que se llama 01 plano R, pero sí es muy diferente. Mira, es que Ese es el de la clase de ayer, el de... Ah, no, estadística inferencial y este es el de R. No, sí se había enviado uno que era 01 plano R, profe, pero es muy diferente. Eso estaba revisando precisamente ahorita también. Ok, listo. Entonces, este fue el último. Quizá, bueno, creo que no se los cargué a todos, entonces probemos a ver, ya se los reenvío. Ya había uno de septiembre 24, pero era diferente. O sea, el de estadísticas es el de ayer, pero el de hoy sí no está. Esta es estadística inferencial. Ah, ok, el de ayer era la descriptiva, sí. Ujú. Igual se los volví a enviar para que lo tengan por ahí. Esta sección que, digamos que mi interés es poder trabajar una de los métodos que son regresiones
y empezarlo a llevar hasta la regresión logística y enfocarnos en el análisis económico de una regresión, pues porque creo que la literatura y la misma información en aplicación o en técnicas estadísticas está más que abundante. Lo que sí de pronto no está tan claro es cómo construir, pues dentro de las mismas etapas de cualquier modelo, pues un sentido un poco más financiero de cara a. Toda esta sección, esto se los dejo como consulta y hay una clase que es asincrónica donde explicamos em, en qué consisten los principales, pues algunos estadísticos generales. Hacemos nuevamente la validación de media, mediana moda, varianza, desviación típica, un uso general de RealStat, que es y análisis de datos, que nos permite pues tener un resumen muy similar a Summary, que ya también lo vamos a charlar, y pues información muy genérica respecto de lo que estamos hablando, la explicación de cada uno de los métodos, pues que esto lo dejamos. Igual les confirmo si vamos a hacer la sincrónica lunes o martes, em, que pues lunes y martes hay otras actividades, pero entonces les confirmaría. Inicialmente tendríamos la clase del lunes, pero les confirmo. Igual con Gabriel, si el lunes pasa algo, pues les confirmo para que solo tengan la clase asincrónica, que las asincrónicas duran una hora. Son solo dos asincrónicas donde vemos cierta aplicación del mercado de capitales con la interpretación de los betas, pero para eso debemos ver regresión y el despliegue, ejecución de una app en Shiny. Y ya luego de que nivelemos esos dos conocimientos, esos dos bloques de conocimiento, ya podemos empezar a construir nuestra propia app. Y pues nada, es simplemente el desarrollo, hacemos un ejercicio de medias móviles que también son muy útiles para hacer ejercicios de exploración. Digamos que le damos un peso mucho más significativo a aquellos variables o observaciones que se encuentran al final del tiempo. Eso es diferente el moroso que está hace 2 meses al que tuvo mora hace 24 meses, pues porque ya se niveló, consiguió trabajo, mejorar sus condiciones, pero digamos que es un material que se ha venido construyendo para que lo tengan y pues les quede de consulta hasta cierto análisis de los GARCH, una aproximación a GARCH y una pequeña introducción a IQ Option que les permite pues tener un reflejo de lo que es las operaciones de mercado de capitales, entender un poco los indicadores y más allá de que se trate de que acá se van a hacer multimillonarios, es que la misma aplicación les entrega les explica los indicadores desde los osciladores estocásticos hasta las medias móviles. Entonces me parece importante que lo podamos charlar. Pero pues ya después de que nos nivelemos en ciertas líneas de conocimiento. Bueno, ya deben tener nuevamente a los que de pronto no les había compartido el correo, ya deben tener el código que es estadística inferencial y pues vamos por nodos. El último nodo es una línea específica de redes neuronales y el quinto, que es el que más me gusta, es el de llevar todo esto a algo bonito. Sí, es un uso un poco más didáctico. Pero tiene más código, entonces es paradójico porque se ve más chévere, pero tiene más complejidad a nivel de la programación. Bueno, vamos a hacer el llamado de base de datos 1. Vemos la base de datos, pues que igual es de plano R, es el CSV, donde tenemos ingresos, egresos, activos, pasivos, en fin, la misma base que hemos trabajado. Actividad económica, pues si queremos hacer alguna exploración de datos con Unique, llamamos a nuestra base y le damos actividad económica para conocer cuáles son nuestros labels, nuestros levels, para, pues digamos que tener una idea sobre qué grupos estamos trabajando.
En algún momento nos puede servir, especialmente cuando estamos trabajando con niveles o con tipos de datos categóricos. Pero vamos a hacer un subgrupo, digamos que no vamos a trabajar con todo esto, vamos a trabajar solo con base 2. Construimos una nueva base, le decimos que base 2 va a ser subset, de donde de base 1, que me va a select ingresos, egresos, personas a cargo y endeudamiento. Yo creo que hasta ahí no hay mayor problema, que es una selección y vamos a trabajar con un subgrupo para no utilizar nuestra base de datos. Em, Igual si queremos tener digamos que una base un poco más simplificada, también la podríamos hacer, pero inicialmente vamos a trabajar solo con base 2. Acá solo estaba utilizando la selección para sacar correlación, pero acá, bueno, cuando estamos ejecutando o intentando visualizar una base, acá vamos a sacar la matriz de correlación. Pues de pronto nos genera un warning que es, pues mira que acá algo está pasando porque no alcanzó a mostrarte la imagen, pero pues al final el código es funcional. Entonces en base final solo estamos utilizando pues un tipo de simplificación. Si no queremos trabajar todo y hacer un análisis de correlación un poco más pequeño y pues enfocarnos en solo otras variables, si se quiere. Pero inicialmente vamos a trabajar con nuestra base 2, que base 2 es nuestro subset de ingresos, egresos, personas a cargo y endeudamiento total. El primer análisis gráfico es la matriz de correlación, pues como tal el ejercicio matricial de la correlación. Esa matriz de correlación pues nos dice en qué nivel podemos encontrar la relación. Entonces, si cruzamos ingresos en nuestra línea de ingresos con egresos, vemos que si bien existe un incremento del ingreso, al final el egreso como tal, digamos que empieza a tener un comportamiento en una relación no uno a uno. ¿Sí? Digamos que si fuese una relación uno a uno, pues veríamos una curva un poco más directa, una línea que va de extremos a extremos. Lo mismo que si digamos que el análisis es tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, y pues buscamos siempre, o lo ideal es que tengamos una tendencia uno a uno, que es como tener un extremo inferior y un extremo superior entre las puntas y cruzar una línea. Si esa relación está uno a uno, pues la correlación va a ser uno a uno. Por cada peso que tengo de ingresos es uno que me gasto. Por cada peso que tengo de ingresos, por cada 2 pesos que tengo de ingresos, ya no es tanto 2 que me gaste, sino que estoy manteniendo casi 1 de egresos. Y tiene sentido, si bien tú llegas a un punto donde te ganas 1 millón, te gastas 1 millón, ¿sí? Porque necesitas pagar arriendo, comida. Pero llega al punto donde te ganas 10 millones, 100 millones, 50 millones, y tu relación ya no va a ser uno a uno, ¿sí? Es como el concepto intuitivo que nos entrega la correlación. Y si lo logran, digamos que identificar dentro de nuestra línea de ingresos, si vemos que si bien existe cierta tendencia, cierta línea entre ingresos y egresos, en la línea del egreso, vemos que en la medida en que el ingreso crece, pues el egreso crece, pero no en una relación uno a uno. Es muy gráfico, la idea con esto es que lo vean de una sola. Podríamos encontrar relaciones un poco más agresivas como el egreso y el endeudamiento total. Si ven la línea que está mucho más dispersa en la sección, digamos que para que lo podamos visualizar un poco más fácil. En la línea o en la visual que hoy tenemos, le cambio el color, me muestra el color. En la primera línea, pues nosotros vemos que mientras el ingreso va de 1, buscamos que esto sea de 1. Y para ingresos bajos se mantiene. Digamos que logramos ver que eso sí se mantiene. Y
igual, son ejercicios súper sencillos, ejercicios que no ameritan un grado de complejidad tan alta, pero que los puedes en cierta forma explicar al momento de construir pues una idea o un proyecto o hacer una presentación. Acá, si bien la complejidad es, no la podemos, digamos que subvalorar, tampoco la podemos sobrevalorar. Entonces, conceptos básicos pueden traer grandes ideas, transformar negocios, pero pues al final debemos tener la capacidad de explicarlo. Muchos de los ejercicios de las redes neuronales en una junta directiva pues se vuelven un poquito complejos, porque como ya lo vamos a ver, es fácil explicar una logit, pero es muy complicado explicar una red. No desde el punto de vista del modelo, sino más desde el punto de vista intuitivo, que muchas personas quieren ver en realidad esa variable cuánto pesa, cuánto significa, si la quito, si la pongo, cuál es el signo, el sistema del signo, ¿sí? Entonces vemos que en un principio la relación es casi 1 a 1 para ingresos bajos. Vamos que estos ingresos están sobre el 1.000.000 de pesos. Pero cuando empezamos a incrementar los ingresos, ya nos damos cuenta que el egreso, si bien crece, ya no lo hace en la posición, si estamos en una posición 2, buscaríamos que para que esta relación estuviese 2 a 2, tener una concentración en esta zona. Buscaríamos que esa concentración fuese mucho más directa, para que el egreso en la misma proporción que crece el ingreso, pues se mantenga constante. Es una lectura simple, pero que nos dice, bueno, y entonces, ¿cuál es el sentido de hacer una matriz de autocorrelación para antes de hacer una regresión? Pues para no meter variables a lo loco, em, y para darle cierto sentido, cierta característica a lo que vamos a hacer. Entonces, nos dice la intuición. Bueno, vamos a pararnos en personas a cargo y vamos a pararnos en ingresos. ¿Qué sería esta gráfica de acá? Miremos que personas a cargo tiene una persona a cargo, 2 personas a cargo, 3 personas a cargo, 4 personas a cargo. Si recuerdan la media de personas a cargo, está sobre los 3.000.000 de pesos en todos los segmentos. No hay una que diga el diferencial es muy alto y lo podemos ver acá. Se mantiene, en cierta forma, no hay una gran tendencia que nos diga que los ingresos se van a mover en función de las personas a cargo. Y eso, em, pues, nos da cierta idea. Quizás 1, 2 o 3 personas a cargo, pues no le vayan a pegar mucho al ingreso, porque acá no estamos calculando el ingreso del hogar, sino es un ingreso por un individuo. Entonces, ¿cuánto se gana? Puede que 3 personas tengan ingresos de 3 millones, pero no se va a ver tan alto. O puede ser que una persona tenga ingresos muy altos, otra muy baja, y pues al final eso en grandes números empieza a acotarse. Nos toca y siempre debemos tener en cuenta la importancia de los grandes números. Sí, y eso también lo dice, digamos que, bueno, podemos utilizar un chi cuadrado para garantizar si una muestra es significativa o no, pero de cara a la regla de la experiencia, si tienes más de 1.000 datos, es útil utilizar un modelo de regresión. Si tienes menos de 1.000 datos por conjunto de datos, pues en realidad no tiene mucho sentido, porque si tienen 100 datos y quieren utilizar una regresión, pues para pronosticar, casi que lo pueden hacer por grupitos más pequeños y entender, si yo tengo 100 clientes, cómo se comportan los grupitos de a 30 clientes, con una simple matriz o con una tabla dinámica. No quiere decir que no se pueda hacer, de poderse se puede, pero al momento de sacar los estadísticos y hacer los grupos y empezarle a meter complejidad, cuando van a sacar los subgrupos y van a aplicar chi cuadrado para sacar también la significancia de cada una de las muestras, pues no va a dar tanto, no va a ser tan significativo. Em, ¿Qué nos dice esto también? Pues que estoy enfrentándome a variables categóricas. Variables categóricas son las que generan este tipo de comportamiento, ¿sí? Son variables que tengo información, pero esa información al final, mm,
si la reviso por grupos tiene sentido, pero si la reviso como número en sí, no es que tenga mucho, ¿sí? Y nosotros lo dejamos como un número. Entonces debemos darle una caracterización especial que se llama factores, que ya lo vamos a ver cómo funcionan los factores, ¿sí? No quiere decir que no podamos utilizar regresiones cuando tengo hasta 4 variables. Mm. Y nos encontramos con información un poco más correlacionada. Entonces, si ven, endeudamiento total, que es esta que está acá, que cruza con egresos, entonces siempre, digamos que debemos tener claro que la lectura de la base es dónde se cruzan los textos cuando utilizamos pairs. ¿Dónde se cruza? ¿Dónde cruza endeudamiento con egresos? Si tengo personas a cargo con endeudamiento, entonces me va a dar el cruce. Acá se cruza egresos con endeudamiento total. Esa sería mi línea, mi enfoque. Y ya vemos que nos hace mucho más sentido en lo que pretenderíamos que sea una correlación fuerte. Entonces, la correlación fuerte nos dice es que por cada uno de egreso, entonces yo voy a tener un endeudamiento total de 1. Y si tengo a 2, pues la relación va a ser de 2. Hasta que ya llega un punto donde, bueno, resulta que mi egreso empieza a comportarse o a crecer, ¿sí? Mi egreso empieza a moverse, a crecer. Y mi endeudamiento total, pues, digamos que lo empieza a seguir. Es mucho más directo, mucho más lineal que lo que podríamos encontrar en un egreso versus un ingreso, ¿sí? Que esta sería nuestra línea de cruce del ingreso y el egreso. Pero en lo que vemos del egreso y el endeudamiento total, vemos que está mucho más relacionado, que la fuerza o la relación que existe entre los dos está mucho más fuerte. Hasta ahí es claro, pues es igual, es una matriz de correlación. Supongo que también pues no son temas nuevos, pero algo tan sencillo, pues a veces no nos detenemos a pensar por qué, para qué, cuál es el sentido de hacer una matriz de correlación antes de irnos a los números. ¿Sí? Ya vemos que los números nos simplifican mucho más si vamos a R y le preguntamos que nos muestre el core de base 2, pairs, pues nos los va a graficar, y core nos va a mostrar, digamos que los valores un poco más planos, y nos va a decir, ingresos con ingresos es 1, ¿sí? Porque es 1 a 1. Ingresos con egresos es del 0,49. Bueno, casi que la relación es de 1 a 2, ¿sí? La relación, bueno, de 1 a 0,5. Por cada uno que crece el ingreso crece en 0,5. Entonces también nos da idea de cuál es la correlación o si esa correlación es positiva o negativa. Si recuerdan, el signo es sumamente importante en las direcciones que tiene nuestro modelo. Si es positivo, pues hay una relación. Crece el ingreso, crece el egreso, pero no crece en la misma velocidad. ¿Cuál es el reto? Que no necesariamente existan bloques de crecimiento, y acá estamos hablando de un promedio. Puede que exista un bloque de 2 a 3, de 0 a 3 millones que tenga una velocidad o una correlación eh, del 70%, mientras que más de 3 puede que la correlación sea apenas del 30%. ¿Sí? Más de 3 millones, relación de crecimiento, porque si ya lo vemos, existe una tendencia diferente en la matriz de correlación de pairs. Entonces, si nosotros vemos que existen, digamos que ciertos átomos o ciertos grupos que se comportan de una forma diferente, pues también nos dan idea para decir dónde puede estar la concentración. Si empezamos a desmenuzar nuestro ejercicio y vemos que no, resulta que egresos e ingresos hay una concentración muy fuerte en un ratio bajo. ¿Sí? Hay una base que se comporta de una forma muy agresiva y existe un plano, pero existen unos datos que se empiezan a mover de una forma muy marginal y que me pueden estar generando ruido. Entonces tengo que hacer una eliminación de los datos extremos. Que para eso existen técnicas. Podemos utilizar la caja de bigotes y hacer una eliminación.
pero pues obviamente todo va a estar en función de qué es lo que quiero, cómo quiero configurar mi modelo para así mismo poder definir escenarios mucho más precisos. Conceptos sencillos, conceptos que no son de la NASA, conceptos que nos dan mucha información sin entrar todavía a darle una gran complejidad numérica al asunto, ¿sí? Conceptos que nos ayudan a entender. La correlación o la matriz de correlación nos enseña a construir modelos. ¿Cómo van a seleccionar las variables? Primero, ¿qué quiero? ¿Quiero deuda o quiero crédito o quiero mortalidad o quiero siniestros o quiero ventas? ¿Qué quiero? Entonces nos empezamos a hacer las preguntas de qué variables me definen mi modelo, cuáles son mis variables X y mis variables Y. Todo el curso que nosotros, bueno, que se ve normalmente en pregrado, está muy asociado en desarrollar o entender los conceptos teóricos de cómo funciona una regresión, de cómo puedo construir en cierta forma em, un modelo. Me quedo acá. Cómo puedo construir un modelo, pero también es importante identificar cómo puedo en realidad empezar a diseñar o aplicar esos conceptos que aprendí respecto de una variable dependiente, respecto de una variable independiente. Entonces, sabemos, por la misma regla del ejercicio profesional, que esto es lo que vemos, esto es lo que nos enseña. Tenemos un modelo matemático y un modelo econométrico que al final pasa a ser de parámetros poblacionales, que esto son parámetros poblacionales de entrada por regla general, poblacionales. Y cuando pasamos a un ejercicio de pronóstico o de regresiones, nos vamos a parámetros muestrales. Esos parámetros muestrales al final son los que empezamos a construir. Pero entonces, ¿cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces, si nuestro objetivo es crédito, debemos empezar a sacar nuestras variables de crédito. ¿Sí? ¿Cómo construir variables de crédito? Entonces, si mi objetivo uno es vender, es otorgar créditos. Entonces, ¿qué variables voy a necesitar para otorgar créditos? Pues lo principal es que necesito personas que tengan capacidad de pago. Voy a necesitar capacidad de pago. Voy a necesitar a personas que tengan colaterales o lo que se denomina garantías. Sí, que tenga vehículos, que tenga bien raíz, que, bueno, que tenga buen hábito de pago. Nos interesa conocerlo porque le voy a prestar plata que se va a demorar para pagar un par de meses. Entonces, eso hace que tengamos que ver el hábito de pago. Y antes de empezar a definir las estructuras matemáticas o si voy a aplicar una transformación logarítmica porque resulta que las variables se empiezan a mover mucho. Antes de eso, lo que dice la regla o lo que ha dicho Basilea y lo que dicen la mayoría de modelos es que intente evitarle la complejidad lo más que pueda a lo que esté haciendo sin que eso le quite rigurosidad técnica. Entonces, si vamos a construir un modelo de crédito, ya sabemos, si nuestro objetivo es el ahorro, pues también vamos a construir un modelo que nos diga si mi objetivo es el ahorro, entonces, ¿qué variables debo tener? Pues debo tener un concepto también de capacidad de pago porque me interesa saber cuántos me pueden ahorrar 1.000.000, cuántos me pueden pagar 200.000 para saber qué ofrecerles o cuánta tasa de interés les puedo pagar o cómo los puedo motivar para que me ahorren o no me retiren la plata. ¿En qué segmentos de mercado? Eso también es importante. ¿Qué segmentos? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde se mueve el dinero? ¿En qué segmentos de mercado? Y detrás de eso empieza a formularse las hipótesis. ¿Sí? Lo mismo que puede pasar si nuestro objetivo es construir un modelo de siniestro, ¿sí? De fallecimientos. Entonces podemos validar antecedentes,
podemos validar grado de escolaridad incluso, podemos validar las zonas donde está, zonas donde vive o en qué zonas ha permanecido por más de 5 años, las últimas zonas. Eso nos da indicios de qué tipo de agua, qué tipo de clima, ¿sí? Qué tipo de entorno, cómo se rodeaba. ¿Mm? Para al final llegar a esto y empezar a darle un sentido numérico. ¿Qué variables tengo? ¿Qué información tengo? ¿Cómo puedo empezar a construir nuestro modelo? ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve construir un modelo de riesgos, un modelo econométrico, un modelo estadístico? Pues sirve que si nosotros encontramos que nuestro N, de todo eso que tenemos atrás, nuestro N, es un universo de 1 millón de clientes, ¿cuánto tengo para gastar? ¿Cuál es mi poder, mi capacidad de gasto? ¿Qué más quisiera yo que colocarle un asesor que estudie día a día el comportamiento de pago, los ingresos, certificados de una persona para prestarle 1 millón de pesos? Entonces, no. Y ahí es donde viene todo esto. El modelo es funcional cuando lo puedo estandarizar y resulta que de ese 1 millón de clientes, 800.000 tienen crédito de 2 millones de pesos. No es rentable que yo le coloque una persona a la que le voy a pagar 2, 3, 4 millones para que lo estudie, sino que prefiero decirle a la máquina que le pago 2 centavos y le preste. Y claro, tengo que equilibrar y tengo que decir cuánto me gasto yo para poder originar 80.000, para originar en 80.000 clientes 2 millones, cuánto me gasto. Si lo estandarizo, si saco un modelo matemático que tiene un costo máximo, va a salir en 5 o 6 millones, dependiendo de, pues obviamente hay modelos mucho más robustos, que ese es el quiz del asunto, em, pero pues prefiero pagarle a un científico de datos, a un economista, para la construcción de un buen modelo, que le realice mantenimiento, que me genere originación y que me coordine la fuerza de ventas, para que lo oriente y pues pierda menos tiempo, sea eficiente en su proceso de venta. Y los 200.000 clientes adicionales, que también les voy a otorgar un crédito, pero en lugar de 2 van a ser 20 millones, pues acá utilizo un modelo semiautomático, semisupervisado. Bueno, en principio esto sería supervisado, semisupervisado, pero podemos utilizar un semi donde tenga personas y tenga modelos. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos a definir los puntos de corte. La finalidad última de la construcción de esto está en función de disminuir costos. Entonces, si para todo este millón nosotros nos gastamos 100 millones de pesos mes, ahorita me voy a gastar lo que inicialmente le puedo estar pagando a una persona hoy los científicos de datos, pues depende, ¿no? De la empresa, están entre 6, 7, 8, 9 millones. Em, a pagar 10 y paso a pagar 10. Y esto mucho antes de que salieran las IAs, que ya las IAs, pues estos son modelos de originación de cualquier cosa, ¿no?
Em, ya hoy las IAs pues se metieron a planos de elaboración de cartas, elaboración de documentos, responder chats, hacer análisis de información. Si antes necesitaba un departamento de 20 personas transcribiendo o en procesos de traducción, que creo que es el vivo ejemplo, si antes necesitaba 10 o 20 personas para traducir un libro, hoy incluso ya han superado los principales traductores que pueda tener cualquier país, o al menos en lugar de tener 20, tengo a los dos mejores, me ahorro lo de 18 y consigo una IA que me realiza la traducción sin que se canse, sin que falle, o al menos me diga dónde tiene dudas, y dejo las dos personas para que realicen control, pero no van a tener que entrar a hacer todo el trabajo. El proceso industrial, que pues vivimos en la etapa de industrialización con la revolución industrial, la nueva revolución industrial pues está más allá que la máquina en el concepto y hay realidades muy crudas que dicen los que se dedican a la IA, y es que la actividad cognitiva que hace un humano pues es repetitiva, no aporta o no genera transformación, es susceptible de ser reemplazada, ¿sí? Y eso implica traducciones, implica digitación, implica em, sistemas un poco más de resolución de PQRs, elaboración de demandas, elaboración de escritos sin alto grado de complejidad. Y pues al final eso nos da muchísima más estandarización. El monitoreo de cámaras con visión artificial para encontrar placas, o para encontrar personas, que también se utilizan ya en algunas latitudes, o en el mismo caso del parqueadero que cuenta y registra las placas de los vehículos con una precisión minuciosa, y eso hace que el flujo de vehicular sea mucho más eficiente respecto de la asignación de cupos, que ya existen, y muchos proyectos, muchísimos proyectos asociados con la optimización. Y detrás, pues le dieron mayor boom a lo que antes se consideraba en una forma muy simplificada como un ejercicio de optimización o de regresión, que estaba muy orientada a estos, pues origina con menos personas, em, origina de una forma más estandarizada y pues controla, igual que las asignaciones de primas. Entonces, si la prima del seguro está por 80 millones de pesos, pues deja que la máquina valide cierta información. Pero si la prima es más de 80, de 2.000 millones de pesos, te va a ayudar la máquina, pero vas a necesitar una persona que convalide la información que la máquina te está pasando. Son conceptos que al final, como todo, es importante utilizarlo. Entonces, a diferencia de, eh, ¿cómo decirlo? El concepto de alguien que no tiene la herramienta, sí, eso es como que esto se convierte en nuestro asadón, aunque el plano sea cognitivo. El buen uso o el entendimiento de este tipo de herramientas, pues hace que tengamos cierto diferencial, pues en el mundo laboral, en la misma transición, pues ustedes en este momento están como en la transición, en el momento donde ya vienen con la formación. Em, si hace 7, 8 años no habían cursos de R específico, era porque algún docente lo quería ver y eso se traducía en em, dos, tres, cuatro clases, y no era tan sofisticado como ahora. ¿Mm? R o Python o lo que sea. Y hace 20 años, hace 10 años, menos. ¿Sí? Hace 15 años ni siquiera, si acaso, Stata para los ejercicios, y SPSS, que SPSS algunas empresas todavía lo utilizan, pero porque los líderes que están allá utilizaron SPSS, que pues también es mucho más intuitivo de cara al uso y a la asignación de ciertos tipos de modelos, pero el código nos permite configurar y la personalización a muy, muy altísimo nivel, o en términos de programación a muy bajísimo nivel, que es
como en mayor detalle. Alto nivel es como más general, como esta idea, y muy bajo nivel es lo que podemos ver como el código hexagesimal. Y pues eso nos permite configurar colores, aristas, dimensiones, grupos, subgrupos, que ya no nos demoremos tanto, sino que todo funcione como un reloj. Entonces se vuelve útil o interesante. Entonces, al momento de construir ese tipo de variables, información como los ejercicios de correlación, pues nos empiezan a decir, bueno, en esta tabla de core vamos a sacar algo para que la gente ahorre o gaste. Listo, ahorre o gaste. Entonces resulta que yo voy a buscar los extremos. Voy a buscar lo que más se aleje de cero. Entonces, egresos está en el 50, está bien. Personas a cargo, uy, como que mm, si no hay tanta relación, no hay uno a uno, es casi como que eh, es aleatorio, sí, no está tan definido. Es casi que es constante, sí, no se va a mover mucho. Em, bueno, egresos con ingresos se da la vuelta y va a ser lo mismo, 49,39. Eh, Lo mismo podemos ver, acá vemos ingresos con endeudamiento total, nos dice, ve, la persona que más se gana, pues también tiene cierto rendimiento asociado con el endeudamiento total. Personas a cargo, pues igual, sigue moviéndose, pero no tanto. Entonces, en principio nos dice, no, pues la más fácil es tomar ingresos con egresos y con endeudamiento total, ¿sí? Que hay cierta relación entre ingresos, endeudamiento total, ingresos, endeudamiento total con egresos, hay como una triangulación entre ingresos, egresos y endeudamiento total. Si abrimos todas las variables, pues vamos a tener más relación, si le metemos activos, si le metemos el total, el ahorro contractual o los aportes o lo que sea. Selección de variables, ahí estaría. ¿Y cómo la clasifican? No, pues ya sabemos que debe estar para que nunca se les olvide, ¿no? Busquemos extremos, ¿sí? Busquemos extremos. Sea positivo o negativo porque nos sirve. Ah, es que es negativo, nos sirve. Desde que sea un extremo y se aleje de cero, nos sirve. ¿Cuánto se debe alejar? Pues igual, aplicamos la misma vertical, pero a la inversa del coeficiente de volatilidad. Aquí nos interesa es que se aleje, que esté muy cercano a uno. Pero si está por encima de 20, de 30, de 40, no es despreciable y lo podemos utilizar y probar para lo que estemos haciendo. Y ya las otras variables, pues las empezamos a chequear, pero nos da cierto indicio, cierta información para poder construir, para poder construir. ¿Cómo ejecutamos una regresión lineal simple en R? Pues simple. Con mod, con LM, utilizamos nuestro, bueno, corremos nuestro modelo, ingresos, en función de egresos, utilizamos el operador especial para que nos permita decir en función de, sí, que es una pestañita nada más, y pues lo ejecutamos. Vamos a tener la salida en mood, en format coeficiente, para que pues nos quite la información asociada con los datos o las notaciones científicas. ¿Y qué nos vamos a enfocar por ahora? Nos vamos a enfocar en nuestros interceptos, que ya los transformamos en notaciones ordinales para que se vean más fácil. Nuestro p-valor, de hecho acá nos dice que 3 es muy cercano, los 3, bueno, ya de entrada es una notación hexagesimal que va a 16 ceros, una notación científica que va a 16 a 0,00 a 16 caracteres. Entonces, esto va a ser muy cercano a 0, 0.0000000000002. Sí, va a ser muy cercano a 0. ¿Cuándo nos vamos a restringir o a preguntarnos si en realidad ese parámetro es estadísticamente significativo? Es decir que, y cuando también no vamos a, digamos que ahondar mucho en la interpretación de cada uno, pero mm, ¿cómo o para qué sirve el cruce y por qué siempre hablamos de p-valor? Entonces este PR
que es una prueba asociada en la tabla de T-Student, en resumidas cuentas nos dice, yo tengo un intercepto, yo tengo una serie de parámetros. En este caso, tengo ingresos y egresos. Yo estoy diciendo que en el 100% por cada 100 observaciones que yo tenga, la probabilidad que una de esas observaciones sea cero es casi que cero, ¿sí? En la mayoría de las veces que yo entregue un resultado, va a ser un valor diferente de cero. P-valor que siempre nos decía, ¿no? Pues que teníamos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, ¿sí? Teníamos la H0, H1, que siempre tendríamos que reforzar la idea de que esto fuera estadísticamente significativo y pues movernos entre H0 y H1. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Que es el principio de las hipótesis. Ya de ahí en adelante podemos probar diferentes distribuciones, T-Student, normal, Poisson, em, entre otras. Que vamos a tener una idea de que se tiene una distribución normal, que nuestros clientes, que son cerca de 1900 clientes, nuestro N y nuestro N, vamos a sacar un modelo que va a tener un Y que es igual a beta 0 más beta 1 de x1 más el error, que Y va a ser igual al ingreso, va a estar en función de un beta 0 que va a ser una constante, y un beta 1, x1, que beta 1 va a ser un parámetro que va de 1, que esto va desde 0 a 1, y lo voy a multiplicar por mi valor del egreso. Más un error. Bueno, internamente se hace el ejercicio del error, que digamos que la idea es que esto me dé una relación de 1 a 1. Pero si no me da 1 a 1, me da 1, que esto es igual a 0.8. Lo que hace el error es que lo nivela. En resumidas cuentas, eso es lo que hace nuestro error, nivelar. Siempre es una igualdad. Se debe respetar la igualdad. Bueno, listo. Entonces, tengo N clientes que tienen una estructura matemática, una estructura de pronóstico en nuestros parámetros muestrales. Tengo una igualdad que debo respetar y tengo un pasado por fuego que es cómo garantizar que esto sí sea relevante para nuestro análisis. Y lo que dice esto es que para cada observación de n, que n es igual a 1900, en el 100% menos el error o la prueba em, el test de nuestra distribución t. Digamos que lo podríamos asumir como 0.00000, acá vamos hasta 2 para lo que nos dio. Esta es la probabilidad que tendría que al menos una de estas observaciones sea igual a 0. ¿Y qué pasa que esto sea igual a 0? Pues si es igual a 0, nos dice que X no explica a Y, o al menos no lo explica en esa variable. ¿Sí? Puede que el modelo en conjunto lo explique, pero al menos en esa variable no lo explica. No es tan, digamos que tan complejo, y esto es muy resumido a lo que detrás de esto está la demostración de T y de p-valor, pero siempre nos vamos a encontrar con p-valor. Y siempre nos van a decir un p-valor por debajo del 0.05 es el que debemos validar. Si es por encima del 0.5, no puedo
validar la hipótesis nula donde em, la referencia de nuestro estadístico es diferente de cero. No puedo estar tan seguro de que en realidad sea diferente de cero. Me tengo que ir a la hipótesis alternativa, donde en el 95% de las veces puede, en al menos un 5% de las veces puede ser cero y ya no es estadísticamente significativo. Siempre nuestro error va a estar al 5%. Yo tengo de cada 100, 5 veces para equivocarme. Si yo me equivoco más de 5 veces, el modelo no debe ajustarse. Está demasiado volátil y esa volatilidad pues nos la da la referencia de pronóstico. Entonces, que nos quede muy claro que cuando tenemos un ejercicio de un p-valor o de un, digamos que nuestro p-valor para las 1996, acá nos entrega el resumen cuando hacemos el summary, nos dice que es de 2.2 global en conjunto. Quiere decir que si aquí tuviéramos más variables, si aquí tuviéramos egresos, acá tuviéramos activos, ¿sí? Que sería la misma expresión. Todos juntos explican. Pero si una de estas en nuestro prueba de significancia es mayor a 0,5, pues no es relevante. No es relevante. Ahora, puede pasar que si, en el ejercicio práctico encuentren cruces entre p-valor y la intuición. Puede pasar. Y ahí es donde se deben preguntar si la selección o establecimiento de los supuestos del modelo, no los supuestos estadísticos, sino los supuestos del modelo, pues en realidad son buenos, son fuertes o no. Entonces nos quedamos con la interpretación del p-valor, nos quedamos con el p-valor global de nuestro modelo. Ya sabemos que tenemos una distribución de los residuos y nos quedamos con esa información. Ahora, ¿qué más queremos tener? Qué más nos interesa saber? Digamos que hay dos máximas, ¿no? La primera es que el modelo sea estadísticamente significativo y para eso lo valido con nuestro p-valor, nuestro p global, eh, para tener una idea de cómo está. Y el R cuadrado, que el R cuadrado es este R cuadrado ajustado, siempre es el R cuadrado ajustado, aquí simplemente hacemos una transformación donde sacamos el cuadrado. El R cuadrado ajustado nos dice el poder que tiene estas variables en sí para explicar este ingreso, que es lo mismo como si acá tuviéramos, este es un R cuadrado del 80%, ¿sí? Siempre veámoslo así, para que sea un poco más didáctico al momento de entender. Este es un R ajustado. Pero si yo tengo que cumplir con esta igualdad y resulta que está en el 0.4 y acá está en el 0.60, es decir que este es mi R cuadrado, este es mi R, este siempre va a ser mi R y este va a ser mi error. Ahí es donde nos preguntamos que si bien puede ser estadísticamente significativo, es decir, que es diferente de cero, en realidad por los cambios que ha tenido no me explica tanto. Me lo explica en un 40% de las veces. Número muy similar al que veíamos en nuestra matriz de correlación. Si vemos por acá, nuestra matriz de correlación, egresos, ingresos con egresos, en el 49. Explica, no está, digamos que hay cierto grado de asociación. Si se mueve el ingreso, se mueve el egreso, se mueven los dos, pero no se mueven de una forma tan directa. Entonces, voy a tener un intervalo de pronóstico muy grande. Es decir, que si yo digo por un lado que me gano 1.000.000, mi nivel de pronóstico puede estar en el egreso tanto en 100.000 como en 900.000. La volatilidad es muy grande.
Entonces el pronóstico se puede ver afectado sin que tenga información para decir que alguna de esas observaciones pueda ser cero o que al menos cause un efecto real en el ingreso. Todo se empieza a encadenar. Si ya vemos que hay un R cuadrado débil, que hay una correlación débil, pues nos vamos a encontrar con un modelo de ajuste débil. Bueno, vamos a tener la notación, el intercepto y el egreso. Mm. Vamos a sacar los predictores y vamos a construir nuestra línea. ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a construir una nueva columna que se llama estimación. Sí, esa estimación es simplemente preguntarle, con estos valores que usted tiene acá, ¿cómo va a ser para pronosticar nuestro ingreso? Entonces lo vamos a hacer como un paso a paso, pero entonces nos lo llevamos a nuestro Excel. Ahí ya lo tenemos por debajo y la columna está calculada. Entonces vamos a colocar un estimado. Por acá vamos a dejar nuestros datos y me voy a llevar los datos. Ah, bueno, usted me está pasando acá. Listo. ¿A qué debemos llegar? Sí, ya sabemos que esto es simple de cara a las formas de cálculo, ¿no? Y es que debo tener una expresión que sea igual a y, lo que ya habíamos visto, beta 0 más beta 1, x1. Y va a ser mi ingreso, entonces va a ser y estimado de mi ingreso. Tenemos un intercepto que está en 1.300.000 pesos. Lo vamos a acotar, vamos a dejarlo más 1.300.000 pesos, más un beta 0 que es un beta 1 que es 0.76. Vamos a dejarlo en 0.76, pero si es como punto, ya lo validamos. Y esto lo voy a multiplicar por mi egreso. Por acá teníamos el egreso. Y vamos a hacer una comparación simple para mirar el margen de error o todo lo que pueda estar pasando con esto. Una regresión simple. Una regresión que solo tiene una variable, una regresión lineal simple. De un universo de 1900 clientes. El valor observado dice que son 700.000. Es 7 millones. Y el valor estimado dice que son 4 millones. Estos 4 millones van a estar muy asociados con nuestra querida desviación estándar y le van a pegar mucho a nuestro promedio. Van a estar sobre los 3 millones. Pero yo acá tengo un margen muy grande. Entonces, si vemos, si nosotros empezamos a agrupar o a sacar un promedio de esto, el promedio es de 2.992.000, pues obviamente lo voy a mantener igual, 3.332, lo que decíamos de la igualdad. Si ven el promedio es igual
que se los dejo por acá para que lo puedan ver. Promedio. Nuestro promedio es igual al promedio simple de nuestro valor observado. Y acá estamos haciendo el valor estimado. Entonces ya se puedan dar cuenta que al final la igualdad siempre se cumple y que el principio de una regresión es un promedio. Entendiendo que con los datos de un universo de clientes que se comportan de forma aleatoria en cierta forma, que tienen crédito o que tienen determinada actividad económica, hay diferencias respecto de los extremos. Entonces, resulta que esto es demasiado bueno explicando los que están muy cercanos al promedio. 2.200.000, 3.100.000. Si nosotros por acá sacamos la diferencia de nuestros valores estimados y nuestros valores observados, entonces acá saquémoslo al revés. Cuando tenemos valores más altos o más extremos, pues empezamos a ver cierta volatilidad. Igual pues dentro de los datos globales no lo vemos tanto. Si lo vamos a cerrar a datos un poco más crudos, más pequeños. 2.000.000, la diferencia en los extremos es muy alta, menos 2.000.000. Cuando es bajita, la estimación también se convierte en algo más alto respecto del egreso y pues también el egreso a su vez tiene una volatilidad importante. Entonces tengo que nivelar dos cosas. Por un lado, la volatilidad de mi variable dependiente y por el otro lado, mi volatilidad de variable independiente. Entonces, si nosotros abrimos esto, datos, y vamos a abrir acá. Vamos a traernos, este es del ingreso, vamos a abrir acá ingreso y acá vamos a dejar el egreso. Vamos a hacer lo mismo con el egreso. Totales, desviación estándar. Los dos se mueven harto, vamos a sacar nuestra desviación de ingresos y egresos. Tenemos volatilidades altas en los dos. Al momento de estimar uno en función del otro, pues vamos a tener que equilibrar dos péndulos que están de extremo a extremo. Si alguno de esos se desnivela, pues va a hacer que la varianza y el nivel de poder de ajuste pues se vea afectado. Entonces, por eso, antes de empezar a construir los supermodelos y a probar y a quitar y a hacer eliminaciones o demás, pues buscamos reducir la varianza, la transformación. Y si recuerdan cuando veían que hay un problema de varianza, ¿cuál es la forma más fácil de atacar la varianza? ¿O qué era lo primero que decían? ¿Recuerdan cuando tenían los problemas de varianza y hacían una transformación? ¿Cuál era? 2.5 para quien me diga. Bueno, perdón, 0.5 del taller. 0.5. Creo que en ese caso era con el logaritmo natural. Exacto. Sergio? Sí, sí, señor. Listo. Listo, Sergio, muy bien. Entonces, espérate, anoto por acá.
Listo, sí, efectivamente el logaritmo natural, bueno, y en sí la estructura de los logaritmos lo que hace es que nos quita dimensión, ¿sí? Y pues más allá de la transformación, también el concepto es más sencillo de lo que parece. Cuando hacíamos las escalas o escala 10, que es la reducción de los logaritmos, eh, si nosotros tenemos una dimensión de 100, lo bajamos a 1, el rango que nos puede tener o la representación que nos puede entregar esa variación se vuelve mínima. Entonces, si antes teníamos una volatilidad muy grande o variaciones de 2, 3 millones, se vuelve más pequeña, se vuelve mucho más pequeña. Sin embargo, si aplicamos una transformación de logaritmo, tiene sus pros y sus contras. Sus pro estadísticamente son dables, porque si yo quito la dimensión, mi volatilidad, lo que yo busco es que eso se reduzca casi que en una escala del 0 y 1. No necesariamente va a llegar a esa escala, pero sí me va a reducir. Pero si yo tengo extremos, clientes que se ganan 1.000 millones, debo en cierta forma encontrar qué es lo que pasa con esos clientes o forzar en cierta forma la escala, que pues ahí tenemos los índices escalares que más que los logaritmos, digamos que en el ejercicio práctico, cuando tenemos dimensiones tan grandes y no queremos pronosticar la plata, hacemos una reducción de escala. Es decir, que si tenemos clientes que se ganan 1 millón y tenemos clientes que se ganan 5, no sé, 50 millones, hacemos que uno permanezca, que tenga una escala de 0 y que 50 va a una escala de 1. Es como darle un peso que va de 1 a 0, de 0 a 1. Y es una transformación de escalares, que vamos a probar la transformación de escalas para las redes neuronales, porque resulta que a las redes neuronales no les cae tan bien la varianza exagerada, no les cae bien. Y ya miraremos por qué es que no les cae bien. Pero antes de hacer las transformaciones que veíamos, nosotros nos tenemos que enfocar es esos datos, ¿qué pasa? Ahí pasa algo raro. Ahí pasa algo raro. ¿Será que dentro de lo que estábamos haciendo en nuestros ratios, em, hay, hay un segmento de mercado que lo deba analizar como segmento premium? ¿O hay un segmento de mercado que tiene unos ingresos tan bajos que los tengo que excluir de mi modelo? El modelo lo que va a hacer en los modelos logísticos es que van a empezar a corregirse. Le van a decir, esta persona se gana 500.000 pesos. Y si realizamos la transformación nos va a dar. Pero entonces, ¿qué dice la regla de la experiencia? ¿Y qué diría un economista? Diría, no, yo sé que un individuo en Colombia se gasta al menos el 60% de su ingreso en necesidades básicas. Ahora, si la cuota de la operación está orientada a motos, que su media es de 8 millones de pesos, va a tener cuotas de 200, 300.000 pesos y va a estar comprometiendo su mínimo vital. Entonces, no le voy a prestar a personas que tengan menos de X, ¿sí? Un salario mínimo o que tengan ciertas características de empleo, porque también sé que en determinada zona, no sé, en Medellín existe un potencial de ingreso mayor y una tasa de desempleo. Entonces el economista va a decir, a mí me enseñaron que existen variables exógenas y variables endógenas. Entonces, para construir este modelo que estábamos validando acá, el economista va a decir, voy a preguntarle a la tasa de desempleo. ¿Y cómo correlaciono la tasa de desempleo? Pues resulta que yo tengo zonas. Yo tengo zonas, entonces la tasa de desempleo la puedo asociar con zonas. O la puedo asociar con industrias.
Resulta que las industrias que más se han visto afectadas en los últimos 4 años son, ¿cuáles son? Que se empiezan a listar las industrias. Y llega, y ahí es donde se vuelve esto sumamente valioso y siempre la invitación de todos es de verdad que los que más ventaja tienen en un ejercicio numérico y social son las ciencias económicas. Y ahí es donde se rompe un poquito las diferentes figuras. Porque en ingeniería se va a probar es que el modelo sea matemáticamente fuerte, estadísticamente estable, pero los criterios o los supuestos económicos es donde no se ven tanto. Sí, porque tendría que estudiarse la teoría del empleo, tendría que estudiarse la asignación de los recursos, asignación eficiente de los recursos, equilibrio general, microeconomía, macroeconomía, respecto de las formas, respecto de la inversión, cómo impacta la inversión extranjera, cuáles son los principales sectores, cómo construir un PESTAT, en fin. Si esas variables, en lugar de tenerlas como exógenas, las empezamos a incorporar de una forma conceptual, es donde de verdad que un modelo de estos se convierte en lo que es un generador de eficiencias y en un multiplicador de dinero. Si el modelo yo llego, me pasan esta base y la ejecuto tal cual y saco un modelo sin utilizar criterios reales como nos vamos acá. Entonces vamos a hacernos una pregunta y vamos a ver. Ingresos. ¿Qué vamos a aplicar acá? No, vamos a aplicar de la asignación de los recursos de forma eficiente. ¿Qué información podría tener para asociar con los ingresos? Me gustaría conocer la tasa de desempleo. Me gustaría conocer el nivel de PIB o el aporte del PIB de la zona donde está y le voy a prestar a ese cliente. Me gustaría conocer el tipo de actividad económica donde está ese cliente. Porque el modelo al final te va a decir si paga o no. Lo que te va a decir eso es que tan probable es que ese segmento se vea afectado o no. No, es que cuando estaba el boom de Ara y de Justo y Bueno y de Uno y eso, se restringen las operaciones de microempresarios tipo tienda. Para que el modelo lo absorba, lo identifique de una forma eficiente y se dé cuenta que hay una competencia que está llegando y que empieza a desangrar lentamente las zonas donde está ubicado, pues se empezaron a lanzar estrategias. Pero eso te lo da. Bueno, ¿qué pasa con los tratados de libre comercio? Cuáles están vigentes? ¿Cuáles están por cerrar? ¿Cuáles entran de nuevo? ¿Cuál es el tipo de actividad? Microempresario. ¿Qué tipo de microempresario? No, cereales. O cuando se aperturó de una forma agresiva la importación de pollo y de huevo. Ah, bueno, no, es que se abre el Tratado de Libre Comercio, vamos a tener el TLC y vamos a tener una apertura y hay ciertos ciclos cambiarios. ¿Qué tan fuerte soy en los ciclos cambiarios y conozco las políticas y conozco las políticas internacionales? Si voy a sacar una provisión de cartera y una cobertura de riesgos, ¿qué tanto conozco la volatilidad de los mercados de capitales? ¿Cómo se está moviendo la inversión? ¿Qué tanto me está calificando Standard Poor's? ¿Cómo se está moviendo las principales calificadores de riesgo en los diferentes países? ¿Será que hay migración de capital? ¿Será que las decisiones de nuestro gobierno tienen impactos reales en las diferentes esferas de la economía en cuanto corto, mediano y largo plazo? Las reformas y el impacto que ha tenido el combustible, ¿cómo eso le puede pegar y cuál es la velocidad de que eso se vea corregido? Entonces, ahí es donde empezamos a preguntarnos cosas e incluso con la velocidad es donde nos empezamos a incorporar datos longitudinales y transversales. Y por acá tenemos egresos y por acá empezamos a meter datos longitudinales que sea B2 y acá voy a tener un lag de incremento en la gasolina. No, es que lo empecé a incrementar. Cuál es el lag? En la mayoría de cursos de series de tiempo se calcula el lag.
Es cuántos periodos de tiempo se necesitan para que el impacto de determinada medida sea significativo. No existe una corrección hoy, mientras que se hace la transformación y pasa eso a inflación, mientras que se acaban los lotes o el inventario y eso al final se transfiere y la velocidad de transferencia, como se mide cada 4 meses, está muy ligado a la forma en que se está midiendo la inflación. Entonces hay una, y cada cuánto y cómo se mueve hacia arriba y se mueve hacia abajo. Sabemos que la mayor cantidad o velocidad de corrección de los precios es al alza. A la baja no se mueven tan lento, tan fácil, entonces al alza estamos sobre los 4 meses máximo y a la baja nos demoramos un año. Entonces también nos da idea, ¿qué pasa si existe una corrección o una figura impositiva? ¿Qué pasa con las reformas tributarias? ¿Cómo identificamos nosotros y qué tanto estudiamos las reformas tributarias para construir modelos? ¿O cuál es la inversión que existe en determinada zona? Por eso, la mayoría pues, de empresarios exitosos, caso de Warren Buffett y de Bill Gates, se enfocaban en eso. Y las inversiones que han tenido esa gente han sido monumentales, las fundaciones que han creado. Pero sus preguntas son tan profundas es, ¿y cómo se mueve el mercado del carbón? ¿Y qué políticas públicas tiene? ¿Y por cuánto tiempo están? ¿Y qué pasa con el cambio climático? ¿Y qué dicen las organizaciones internacionales? ¿Y qué pasa con los incentivos económicos de los bancos? ¿Y qué pasa con la forma en que los inversionistas lo están percibiendo? ¿Y cómo se está moviendo la dinámica de inversión en los diferentes países? Y es un ejercicio muy profundo donde evidentemente los economistas se convierten en agentes muy poderosos para esto, pero todo eso lo unen con modelos reales que puedan transformar, por un lado, en técnicas, estadísticas, econométricas y de series de tiempo, con unas técnicas de medición muy fuertes, conocimiento del PIB, de las diferentes políticas públicas, conocimiento del mercado internacional, cómo hacen o funcionan los movimientos de remesas y pues demás cargas y al final tener como un cerebro analítico que pueda conectarse a estos sistemas y tener políticas de figura su inversión. Hoy se habla mucho de las ciudades inteligentes y de las políticas públicas, entonces qué interesante es empezar a chequear un economista magíster en inteligencia artificial enfocado en ciudades inteligentes, definiendo políticas que estén orientadas a disminuir los accidentes de tránsito. Porque tiene la herramienta, el conocimiento ya lo tiene. Ahora necesita movilizar ese conocimiento en estrategias y en figuras que yo no puedo analizar los mercados hoy, pero las IAs hoy en día lo pueden hacer. Hacer análisis chartista, hacer análisis fundamental, masivamente con bots que están entrenados y se convierten en un ejército de IAs. ¿Cómo funcionan ya muchos departamentos de inversión que tienen agentes analizando constantemente o al trading algorítmico? Algo tan sencillo como esto, calcular el egreso, ya lo calculamos, nos dimos cuenta que, y ahora, ¿qué, qué nociones nos da esto? Estamos pronosticando el ingreso. Ah, bueno, listo, entonces nos dice, si el intercepto, que es estadísticamente significativo, que en el ejercicio económico no tiene sentido, pero que en el ejercicio estadístico lo tiene, si yo no gano nada, si yo no gasto nada, mi ingreso es igual a 1.300.000. Si no gasto nada. Bueno, tiene un ingreso base, pero necesita gastarlo en algo. O sea, eso está muy sobrevalorado y está muy en función de la media. Pero bueno, no te gastas nada, te ganas 1.300.000. Pero ¿qué pasa si te gastas 1.000.000? Si el egreso es 1.000.000, vas a absorber
cerca del 70%, bueno, cerca del 80-76% de ese egreso. Y se lo vas a sumar. Entonces, por cada millón que tú te gastas, si tú te gastas un millón, lo que dice el modelo es que tu ingreso debe estar al menos sobre los 2 millones, 700 que se van para acá y 1.300.000 que te lo reciben, sobre los 2 millones. Ok, si te gastas un millón. ¿Cuánto necesitas para sobrevivir? No, al menos un millón. La base es que te dice, en promedio tú te debes ganar 2 millones, en promedio. 2.300.000, 2.900.000, que es lo que teníamos en nuestra serie de datos. Sí, hay datos muy altos. Pero el promedio fijo son 2 millones y el egreso fijo son 2 millones. Entonces también nos dice, bueno, ok, si tú te gastas 2 millones, si te gastas 2 millones, el 70% va para el ingreso, ¿sí? Esos, ese millón, por cada 2 millones, ese millón 200, tú lo trasladas acá y te va a dar cerca de los 2 millones que 600, 2 millones 700. Porque en promedio tú te gastas 2 millones. Y al final eso va a tender a los 2 millones 900. Con una varianza de 4. Una volatilidad de 4 millones por arriba o por debajo. Pues que está muy por arriba porque por debajo no puede ser menos de cero. Entonces nos da idea primero la influencia del promedio. Y si no somos conscientes de la importancia de la volatilidad, cuando veamos o este ejercicio tan sencillo de decir, estudiemos primero cómo se comporta. Dos estadísticos, promedio y desviación estándar. ¿Sí? Subtotales, vamos a tener nuestra función de promedio, nuestra desviación estándar y un coeficiente de variación. ¿Qué es muy volátil? Bueno, es muy volátil. Entonces, si nosotros lo simplificamos y decimos, no, solo me quiero enfocar en un empleado público. Aunque la relación de varianza o de volatilidad sea más alta, nos dice que el ingreso está en los 2 millones, la desviación está en 1 millón, los egresos están 2 millones en 2 millones. Es mucho más tranquilo, es mucho más controlado que empezar a salir con toda la población global. Y ahí quizás en porcentaje se vea un poco reducido. Pero cuando lo vemos en plata, nos damos cuenta de, bueno, 1 millón es menor que 4 millones, que es esta volatilidad. Si calculamos modelos por segmentos de mercado, lo tengo que hacer. Si quiero calcular modelos, lo debo hacer por segmentos de mercado. ¿Y eso qué te lo dice? Pues te lo dice la teoría económica por las mismas esferas o esferas industriales. ¿Sí? Si ven, casi todo se mide por esferas. Hay un sector asociado con el transporte, ganadería, comunicaciones. ¿Cuánto le aportó el sector del transporte a la inflación? ¿Cuánto se fue para el consumo de los hogares? ¿Cuánto se fue para...? Y se habla por segmentos que son homogéneos entre sí y heterogéneos entre ellos. Entonces el concepto para el éxito de un buen modelo es que el segmento de mercado que yo esté trabajando sea homogéneo entre sí, que tenga la menor cantidad de varianza, sin que ello quiera decir que estemos controlando la varianza en un 10, 15, 5%, al menos por debajo de un 40% está tranquilo. Y mm, que sea heterogéneo entre ellos. Entre más dispar sea el segmento, mejor. Como puede ser empleados públicos, empleados privados y microempresarios. Son del cielo a la tierra. O
tipos de empleados. Empleados a término fijo, empleados a término indefinido, empleados por hora o labor. ¿Cuál es la probabilidad que tiene que un empleado? Y ahí es importante las figuras de contrato, ¿no? Cuando vayan a contratar o algo, ahí es importante tenerlo en cuenta. Esto, digamos que al final es la forma en que podemos utilizar, ya tenemos una regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple, pues al final es una ampliación de